Ok, vamos a empezar a desarrollar problemas de funciones derivadas y vamos a empezar con un problema sencillo. Yo tengo la función seno de 5x cuadrada. La derivada de la función seno nos dice que su derivada es el coseno por la derivada de la variable. Entonces, por tal motivo, la derivada del seno de 5x cuadrada respecto de x va a ser igual al coseno de 5x cuadrada por la derivada de la variable. En este caso, la variable es 5x cuadrada respecto de x. La derivada de 5x cuadrada, jóvenes, ¿alguien que me pueda decir? 10x. Perfecto, Gus. Entonces nos va a quedar nuestro problema. Y' va a ser igual a 10x por el coseno de 5x cuadrada. Y esa es la derivada de la función seno. Si ustedes observan, como les comento, son funciones hermanas, por lo tanto, si yo derivo la función coseno, mi resultado va a ser una función seno. Entonces vamos a poner una función coseno y tengo y es igual al coseno. Vamos a hacerlo un poquito más complicado, de la raíz de x. Mi derivada sería la derivada del coseno de la raíz de x respecto de x. Esto sería igual al, la derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto tendríamos menos el seno de la raíz de x por la derivada de la raíz de x respecto de x. ¿Alguien me puede ayudar con la derivada de la raíz de x? 1/2 de x elevado a la menos 1/2. Ok, perfecto. Eso ya no lo tenemos que aprender de cajón. Si yo lo represento, va a ser 1/2 de la raíz de x por el seno de la raíz de x. Mi resultado, y' va a ser igual al seno de la raíz de x con signo negativo, sobre 2 veces la raíz de x. Y ese es el resultado para nuestro problema. En este caso, las funciones seno y coseno son las que más nos vamos a encontrar en nuestros procesos de derivación. Pero si ustedes se fijan, la función seno está solita y la función coseno está solita. Aquí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque nuestra fórmula pues es directa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestras funciones trigonométricas las tenemos ya complejas? Observen, yo tengo y es igual al seno de 5x sobre el coseno de 5x. ¿Alguien me puede apoyar y me puede decir qué es lo que haríamos en este caso? Sería U entre V. Ok. Si nosotros vemos, esto es una división.
Obviamente, esta división sería un poquito más complicada, pero ¿qué creen? Les voy a explicar la magia de identidades trigonométricas. Si yo conozco identidades trigonométricas, nos vamos a dar cuenta que esta identidad trigonométrica, Como son hermanos. entonces se va a reducir. Y sabemos que la división entre el seno de la misma variable, que es 5x, entre el coseno de la misma variable, que es 5x, va a ser igual a la tangente de 5x. Y en vez de tener una derivada de u entre v, tengo una derivada de tangente. Esta identidad, esas tablas de identidad, ustedes las pueden encontrar en internet. Hay 6 identidades básicas, se las voy a decir. Tengo la del seno, la del coseno, la de la tangente, cotangente, secante y cosecante. Tengo sus identidades inversas. La inversa del seno es 1 sobre la cosecante. La del coseno es 1 sobre secante y la de tangente es 1 sobre cotangente. Esas identidades nos indican que son igualdades. Por lo tanto, o puedo utilizar la que está del lado izquierdo o puedo utilizar la que está del lado derecho. Para mí, transformar esto en una identidad me va a facilitar el problema. Porque, ¿qué creen? En la fórmula de derivación me dice que tengo la tangente y me dice que la derivada de la tangente es secante cuadrada de u por la derivada de u. Lo puedo aplicar de manera directa. Entonces, la derivada de la tangente de 5x respecto de x nos dice que es igual a la secante cuadrada de 5x por la derivada de 5x respecto de x. La derivada de 5x. 5. Entonces, y' va a ser igual a 5. ¿Sí? Tangente, no, perdón, secante cuadrada de 5x. Y ese es mi resultado. Si ustedes observaron, pues deducí mi proceso de derivación y esto simplifica todas mis operaciones. ¿Alguna duda, jóvenes, con estas 3 características que hemos visto y obviamente esta identidad trigonométrica? Vamos a continuar entonces. Ahora, una de las identidades trigonométricas inversas a las que nosotros estamos trabajando es, por ejemplo, si yo tengo y es igual a 1 sobre cotangente de 6x, si ustedes observan, es 1 sobre, no es cotangente directa. Si nosotros observamos en nuestras fórmulas de derivación, que están aquí arriba, yo tengo cotangente directa, no tengo 1 sobre la cotangente. Yo puedo aplicar una identidad trigonométrica, en este caso, esto sería igual a la tangente De 6. de De 6x. Exactamente, porque es una identidad trigonométrica inversa. Entonces, aquí yo tendría que subirla con signo negativo y hacer un proceso, pero si nosotros antes de resolver una función trigonométrica podemos aplicar una identidad para simplificar nuestro proceso, lo podemos hacer. Entonces, la derivada
de la tangente de 6x respecto de x va a ser igual a la secante cuadrada de 6x por la derivada de 6x respecto de x. Por lo tanto, y' te va a quedar 6 secante cuadrada de 6x. Y ahí está nuestro resultado. ¿Pero por qué secante cuadrada, profe? Porque la derivada de la secante cuadrada es, perdón, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Aquí está nuestra identidad. Te voy a hacer un pequeño zoom para que lo veas. Vamos a ver. Aquí está. Aquí lo voy a poner. Ahí está. La derivada de la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. Ok. ¿Vale? Gracias. Sí. Voy a regresar y vamos a ahora a hacer un problema nivel Super Saiyajin 1. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a poner el problema siguiente. Si yo tengo seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Alguien que me ayude? Yo tengo una multiplicación. Seno de x cuadrada por coseno de x cuadrada. ¿Cómo lo resuelvo? Con una inversa. No, porque las inversas, estas son funciones directas. Entonces no te conviene ponerla como inversa. Aquí tengo una multiplicación. Directamente, como son funciones trigonométricas directas, tendrías que aplicar una identidad trigonométrica, pero se vuelve más complicado tu problema. En este problema, para resolverlo, lo teníamos que ¿Sería una división? Esta es una multiplicación u por v. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de u en u por v y me dice que es u, que es seno cuadrado de x por la derivada del coseno cuadrado de x respecto de x más coseno cuadrado de x por la derivada del seno cuadrado de x respecto de x. Ok. Ahora, ¿qué fórmula de derivación podríamos aplicar en este problema y en este problema? ¿Cómo podemos tratar el coseno cuadrado de x? Con la fórmula que dice que 2, por ejemplo, sería la que se multiplica el exponente por coseno cuadrado menos 1. Así es, aplicaremos la fórmula de derivación de una potencia. Por lo tanto, me quedaría seno cuadrado de x, lo voy a poner con otro color, por que sería 2 la potencia del coseno a la 2 menos 1 de x por la derivada de ¿quién? Por la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x vale 1. Entonces, más el coseno cuadrado de x por la derivada, que te va a quedar 2 seno cuadrado a la menos 1 de x por la derivada de x. ¿Sí? Respecto de x. Ahora, esto te da 1.
Ok, ya tengo casi terminado mi problema. Por lo tanto, me va a quedar 2 seno cuadrado de x por coseno de x más 2 coseno cuadrado de x por seno de x. Y ese es nuestro resultado del proceso de derivación. Ustedes se fijan, ya aquí en este proceso tienes que hacer derivadas dentro de derivadas. O sea, esto se le conoce, y le recuerdo, como regla de la cadena, derivo dentro de una derivada. Entonces, vamos a poner ahora una función trigonométrica. Por ejemplo, y es igual a la secante de x más 1 entre x menos 1. Para darle solución al problema, a nuestro problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que nuestro problema es una derivada directa, pero tengo esto como una división. Vamos a ver cuál es la fórmula de derivación de la secante. Y nos dice que la derivada de la secante es secante de u por tangente de u por la derivada de u. Voy a hacerle un zoom para ver la derivada. Nos dice, la derivada de la secante es secante de u por tangente de u por la derivada de u. Entonces, vamos a trabajar. Pero se acuerden. Entonces, nos queda que la derivada de la secante de x más 1 entre x menos 1 respecto de x, nos dice nuestro problema que es la secante, voy a abrir paréntesis, de x más 1 entre x menos 1 por la tangente, abro paréntesis, de x más 1 entre x menos 1 por la derivada de nuestra variable, y nuestra variable es x más 1 entre x menos 1. Todo esto respecto de x. Como es una derivada, esta la vamos a tratar como u entre v. Entonces, lo voy a hacer en color verde. Voy a dejar lo demás en azul, que sería la secante de x más 1 entre x menos 1 por la tangente de x más 1 entre x menos 1. Voy a abrir un corchete y me dice que es v x menos 1, paréntesis, por la derivada de u, que es x más 1, menos x más 1, que es u, por la derivada de v, que es x menos 1. Todo esto respecto de x. Cuadrada. Respecto de x. Y todo esto sobre x menos 1 elevado al cuadrado. La derivada de una constante. 0. La derivada de x. 1. Entonces, 1 por lo que está en el paréntesis, te queda lo mismo. Y nuestro resultado nos va a quedar de la siguiente forma. Secante de x más 1
entre x menos 1 por la tangente de x más 1 entre x menos 1, te va a quedar corchete x menos 1 menos x más 1 entre x menos 1 al cuadrado. Este es positivo, este te va a quedar negativo, este con este se van a eliminar. El resultado entonces, ya final, me va a quedar menos 2 veces sobre x menos 1 al cuadrado corchete ante de x más 1 entre x menos 1 tangente de x más 1 entre x menos 1. Y esa es mi derivada. Es igual a y'. Fácil. Sencillo, ¿no? Si ustedes observan, viene siendo prácticamente lo mismo que hemos visto, solamente que no, ¿cómo les diré? Los panoramas que se ponen pueden ser o variables, por ejemplo, como exponenciales, logaritmos, o funciones trigonométricas como senos y cosenos. Pero si ustedes observan, las propiedades de multiplicación, de división, siguen siendo las mismas, no cambian. Por tal motivo, si yo me aprendo bien las fórmulas de potencia y las fórmulas de división y las fórmulas de multiplicación, todo lo demás es sistemático. ¿Alguna duda con esto que hemos hecho hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, profe. ¿Seguros? Profe, Mande. en la, arriba cuando apenas estaba explicando, aplica más o menos como, derivadas exponenciales, ¿no? En la de secante seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿O No, la arriba. aquí? Ajá. Ah, Tú tienes la derivada de la función seno, aplicas primero. Les voy a explicar algo sencillo. Si yo tengo una función, siempre la tengo que leer de izquierda a derecha, como leemos normalmente. Entonces, aquí vamos a encontrar primero a la identidad trigonométrica o a la función trigonométrica. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de la función trigonométrica. Lo estoy explicando aquí. Entonces, primero aplicas la función trigonométrica. ¿Estás de acuerdo? Y luego vuelves a leer la función. Ya que la hayas aplicado, como está aquí, ahora aplicas al siguiente elemento, que viene siendo 5x cuadrada. En este elemento tu lectura va avanzando. Por tal motivo, este elemento lo tratas como una potencia. Y así son todos los elementos de derivadas. O sea, hay que aprender a leerlo de izquierda a derecha y el que esté primero es el que resuelves. Y luego el que sigue y el que sigue para darle continuidad a los problemas. ¿Podemos continuar entonces? Ok, va. Voy a agregar una nueva página y voy a importar, importo derivadas trigonométricas. Ok, voy a ver estos problemas de manera general. Si ustedes observan, tengo el seno de 2x cúbica más 2x cuadrada y todo esto elevado a la potencia al cuadrado. Ya estos problemas son un poquito más complicados, por lo tanto, vamos a empezar a resolver uno de ellos. El primero nos dice que es la derivada del seno de
2x cúbica más 2x cuadrada. Y todo esto elevado al cuadrado respecto de x. La derivada del seno, el coseno, por lo tanto te va a quedar coseno de 2x cúbica más 2x cuadrada, todo esto al cuadrado, por la derivada de lo que es la variable, que es 2x cúbica más 2x cuadrada elevada al cuadrado respecto de x. Esto que tengo aquí lo tengo que tratar como una potencia, por lo tanto me va a quedar coseno de 2x cúbica más 2x cuadrada al cuadrado por, esta es la derivada de una potencia, 2 por 2x cúbica más 2x cuadrada al cuadrado menos 1 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 2x cúbica más 2x cuadrada respecto de x. La derivada de 2x cúbica, 6x cuadrada. 6x cuadrada por 2, 12x cuadrada. La derivada de 2x cuadrada 4x. por 2, 8. 8x. cierro el paréntesis y me va a quedar por 2x cúbica más 2x cuadrada. Tengo el cuadrado menos 1, te queda 1 por coseno de 2x cúbica más 2x cuadrada, todo esto elevado al cuadrado. Ojo, en este problema, esto te va a quedar y'. Por favor, hasta aquí vamos a dejarlo. No vamos a desarrollar el álgebra, porque lo que cometen muchos es el error. Tengo dentro del coseno una opción algebraica y elevo al cuadrado. No, jóvenes, lo que está dentro lo voy a enmarcar, lo voy a poner para que tengan en cuenta lo siguiente. Lo que está dentro de la función trigonométrica es el ángulo. Por lo tanto, este ángulo no se puede multiplicar con esto. Entonces, no lo multipliquen. No se puede multiplicar. Todo lo que está en el ángulo dentro de la función trigonométrica, así se va a quedar. No vamos a decir, yo voy a aplicar álgebra, ahí lo dejas. Lo que está de este lado, si lo quieres desarrollar, está bien, pero acuérdense que si yo resuelvo un binomio, lo que hago es exponenciar o sacar más términos, y esto está factorizado. Por tal motivo lo vamos a dejar factorizado. Entonces, hasta aquí está bien. Cuando tengamos una situación de este caso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Vamos entonces a trabajar de la siguiente forma. Quiero comentarles el problema de la raíz, este problema de la raíz. Les voy a explicar que cuando yo tengo y es igual a la raíz del
seno de x más 1, que es nuestro problema que está aquí adentro. Este problema de raíz, en particular, la potencia no va a afectar a la variable. La potencia de este elemento no afecta a este. Al quien va a afectar directamente o al que va a tener el resultado es a la función trigonométrica. Por tal motivo, seno de x más 1, todo esto elevado a la 1/2, quien va a tener la potencia o quien se va a quedar con la potencia va a ser la función trigonométrica. Esto va a ser igual entonces a seno a la 1/2 de x más 1. ¿Y por qué? Porque se los expliqué aquí arriba. Todas las funciones trigonométricas no afectan al ángulo. O sea, el ángulo no tiene que verse afectado en ningún caso, en ninguna característica. Quien se afecta en una identidad trigonométrica es el valor del seno, del coseno. Se los voy a explicar en este problema. Si yo tengo y es igual al seno de x por el seno de x, tu resultado, la potencia, se la tienes que poner a la función trigonométrica. Esta tiene una potencia de 1 y tiene una potencia de 1. Por tal motivo, tu resultado te va a quedar, como es multiplicación, seno cuadrado de x. Nunca vas a afectar a lo que viene siendo el ángulo. Si te fijas, el ángulo, como son iguales, lo que te identifica el ángulo es que es la misma base. Por tal motivo, puedes usar la potencia. Esto es muy semejante al álgebra. Entonces debemos de tener cuidado para poder desarrollar este elemento. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reclamación? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ahorita les voy a poner los problemas. Se los mando por WhatsApp. Estoy grabando la clase, genero el video y se lo subo a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sale, chicos. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Mande, ¿qué pasó? Gracias, profe. Entonces, el resultado ya sería ese, seno a... Ah, no. Aquí solamente te expliqué que cuando tienes una potencia, la tienes que representar. Ya de ahí te toca hacer la identidad, la derivada del elemento. Si te fijas aquí, no tienes un seno directo, tienes primero una potencia. Por tal motivo, tienes que primero aplicar la derivada de la potencia y luego la derivada del seno y por último la derivada de x más 1. En este caso se vuelve más complicado tu problema. Ok. ¿Sale? Entonces, Sí. estos dos pollitos se resuelven y si tienen alguna duda, pues ya me preguntan. ¿Alguien más? Yadira, ¿ibas a preguntar algo? No, profe. Ok, perfecto. ¿Sale, chicos? Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídense mucho. Adiós.